Estimados, sean bienvenidos a la presente capacitación sobre el protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para guiado turístico, en el que vamos a describir y abordar los aspectos que competen el presente protocolo. Durante esta sesión trataremos aspectos importantes a tomar en cuenta al momento de reanudar las actividades de guiado turístico, por lo que se describirá en forma práctica cómo aplicar correctamente el protocolo. Bien, daremos inicio a nuestra actividad. Protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para guiado turístico. Lo primero, lo que debemos saber antes de implementar el protocolo. Esto será el primer bloque, ¿no? Antes que nada, estamos realizando los protocolos porque nos encontramos bajo la situación de pandemia referida al coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es el SARS-CoV-2, es el virus que provoca la enfermedad COVID-19. El virus ingresa en nuestras células mucosas y se replican provocando una infección. Los síntomas comunes son la tos, la fiebre, ¿no? El estornudo y, bueno, la mucosidad. ¿Cómo se contagia? Principales formas de contagio de persona a persona. Gotículas o aerosoles producidos al hablar, gritar, cantar, toser y estornudar. Un poco para entender qué son las gotículas, son partículas muy pequeñas de saliva que salen a la hora que nosotros estornudamos, ¿no? Y se proyectan por más o menos 1 metro de distancia y debido a su peso luego caen. Por eso es que es importante tener con nosotros la mascarilla, ¿no? Porque nosotros a la hora de estornudar, digamos, lanzamos estas gotículas, ¿no? Y pueden contaminar, ¿no? Superficie contaminada a persona, ¿no? Es que uno agarra un lugar donde una persona ha estornudado y han caído las gotículas y pone la mano y luego de haber tocado este lugar, levanta la mano, ¿no? Y puede tocarse los ojos, la nariz, la boca, o sea, las mucosas, llevando las gotículas de la superficie contaminada hacia el rostro, específicamente a los lugares donde se encuentra la mucosa, ¿no? Los lugares donde se encuentra mucosa en nuestro rostro son la boca, la nariz y los ojos, ¿no? Por estos lugares tiene la capacidad del virus de entrar en nosotros. Por eso es importante este tema de mantener la distancia y usar la mascarilla. Consideraciones previas para la implementación del protocolo. Revisar y analizar la normativa vigente. Actualmente vivimos bajo una normativa que es la normativa que nos pone en esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Por lo tanto, los guías tenemos que continuamente mantenernos al tanto de la normativa porque esta ha venido cambiando con una periodicidad casi de semana a semana desde el inicio de esta emergencia y la normativa va cambiando, por lo que nosotros tenemos que estar muy atentos a todas las leyes que se van dando en relación a la normativa sanitaria. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Este es un protocolo, ¿no?, implementado para la actividad de guiado turístico. Por lo tanto, también nos regimos dentro de nuestro marco legislativo, dentro de la ley del guía de turismo y obviamente también dentro de la Ley General del Turismo, ¿no? Dentro del marco normativo vigente se da la reanudación de actividades económicas de forma gradual y progresiva. La actividad del turismo ha sido considerada dentro de la tercera fase que se está viviendo actualmente, ¿no? Y por lo tanto la actividad de guiado está implícita ya dentro de esta tercera fase y ha sido anunciada la publicación del protocolo y de las normativas correspondientes. Por eso es que este protocolo tiene tanta importancia, dado que la normativa vigente nos obliga a los guías a ser parte y usar adecuadamente los protocolos para no ser nosotros agentes de contagio del COVID-19. Segundo bloque. ¿Qué hacer para la implementación del protocolo, ¿no? Como hemos conversado anteriormente, vivimos en una situación pandémica global y esto nos lleva a nosotros, personas naturales, ya sea que trabajemos en forma freelance o que trabajemos en forma directa, nosotros con los turistas, o que trabajemos a través de intermediarios con agencia de viaje, a
implementar distintas acciones para poder cumplir con los protocolos establecidos que vamos a pasar a detallar en adelante para que todos podamos estar protegidos y mantener el nivel de protección hacia la sociedad, ¿no? Consideraciones para el guía de turismo y licenciado en turismo. Lo primero es que se recomienda la prueba serológica o rápida, ¿no? Para el reinicio de actividades. ¿Por qué se recomienda? Porque siempre será bueno que nosotros estemos con la absoluta seguridad de que no somos portadores activos de este virus y que no tenemos la capacidad de contagiarlo. Como guías responsables, tenemos que poder dar la seguridad a nuestros pasajeros y de alguna manera el recomendar hace que nosotros como guías responsables tengamos la prueba y podamos saber que por lo menos estamos iniciando nuestras actividades en este reinicio de actividades dado la emergencia sanitaria en la fase 3 de una manera sana y sin ser agentes de contagio. Luego hay que tener conocimiento sobre todos los protocolos de proveedores y sitios turísticos programados en los servicios. Nosotros como guías de turismo somos agentes de campo y nos vamos a interrelacionar con muchos proveedores y vamos a realizar muchas actividades y vamos a tener mucha interrelación con lugares turísticos. Y por lo tanto es importante que nos mantengamos altamente informados de cuáles son los protocolos de cada uno de estos lugares. Uno, para protegernos a nosotros como personas y estar en las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Y dos, para evitar que nuestros pasajeros puedan cometer de alguna manera errores por desconocimiento. Entonces, nosotros estando adecuadamente informados sobre los protocolos vigentes de cada uno de los lugares y proveedores, podemos anteceder a estas equivocaciones informando correctamente a los pasajeros, ¿no? La normativa actual vigente obliga a que en el territorio nacional, en todos los lugares públicos, el uso de la mascarilla es obligatorio, ¿no? En todo el momento del servicio vamos a tener que portar la mascarilla. La que es recomendada es la mascarilla conocida como mascarilla quirúrgica o de 3 pliegues, ¿no? Podemos encontrar diversos tipos de mascarilla, pero esta es una mascarilla que ya hemos probado y que adecuadamente se puede utilizar y no genera problemas para poder proyectar nuestra voz, lo que nos va a poder permitir prestar un servicio adecuadamente. Es un poco de cuestión de acostumbrarnos a usarlo, pero va a funcionar. Luego tenemos que portar el termómetro clínico infrarrojo en todo momento del servicio. El termómetro clínico infrarrojo es este que básicamente tiene una forma como de pistola y que proyecta una luz infrarroja que tiene que estar en contacto con la piel. Cada termómetro tiene una calibración diferente. Nosotros, de acuerdo al termómetro que tengamos, vamos a tener que leer cuáles son las condiciones de uso. Este no entra en contacto con el pasajero, ¿no? Y eso nos permite también mantener la distancia segura, pero también nos permite hacer un control de nuestros pasajeros y poder tener un control de temperatura para poder hacer, digamos, la trazabilidad sanitaria si es que hubiera el caso de alguna persona que tuviera, por ejemplo, el síntoma de fiebre que se puede descubrir con el termómetro, ¿no? Por eso es importante portar el termómetro clínico en todo momento. Luego, también de acuerdo a la normativa vigente, lavarse y desinfectarte las manos es obligatorio y nos lo ha dicho la OMS, actualmente es el medio más efectivo para eliminar el virus, ¿no? De los puntos de contacto, en este caso nuestras manos, ¿no? Si hemos entrado en contacto con una superficie con la cual no confiamos, por ejemplo, hemos agarrado una mesa, una baranda, un pasamanos, o una puerta, o una silla, o una mesa de comedor en el lugar en donde nos ha tocado el almuerzo, será importante poder lavarnos y desinfectarnos las manos con las soluciones adecuadas y bueno, poder hacer eso, ¿no? Luego tenemos que mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro para tener esta distancia que nos permite estar en una distancia que no sea adecuada para el contagio, ¿no? Entonces, manteniendo este distanciamiento físico va a ser adecuado para poder mantenernos nosotros adecuadamente protegidos, ¿no? Que es muy importante. Responsabilidades del guía. Antes del servicio de guiado turístico, debemos recibir de la agencia de viaje o de la empresa que nos contrata
todo lo que sea de material a ser entregado a los pasajeros previamente desinfectado y separado para que no tengamos una contaminación cruzada, cosas que ha tenido que intercambiar entre pasajeros. Es muy importante coordinar previamente con la agencia de viajes, con el operador, con el museo en el que nosotros trabajamos, si es que fuera el caso, o con el área natural protegida, de que el material que se nos va a entregar sea previamente desinfectado. Se recomienda el uso de couriers para que no tengan que tener un contacto, pero si no fuera posible y hay que hacerlo de forma directa, se les pide respetar el distanciamiento mínimo de 1 metro. Definitivamente, como lo habíamos mencionado antes, tendremos que utilizar adecuadamente la mascarilla y en condiciones adecuadas para asegurar la protección de cada uno de nosotros y de nuestros pasajeros, ¿no? Estas son responsabilidades que antes de salir de casa tenemos que tener mascarilla. Es importante que nosotros, los guías que vamos a tratar con pasajeros, llevemos más de una mascarilla, porque esta puede sufrir algún incidente durante nuestro recorrido y necesitaríamos una de repuesto que nos pueda servir para rápidamente poder continuar con nuestro servicio. La tenemos en nuestra mochila, cartera o lo que sea necesario y nos va a permitir tener inmediatamente la solución. Contar con nosotros con desinfectante que nos permita lavarnos las manos con la frecuencia necesaria. Como habíamos dicho, la frecuencia necesaria es cada vez que entremos en contacto con alguna superficie con la que tengamos alguna duda o una periodicidad de por lo menos cada hora o 45 minutos. A veces uno no es consciente de las cosas que va tocando en su recorrido, es mejor desinfectarse la mano, ¿no? También es recomendable la desinfección de la suela del calzado antes del inicio del servicio y de contactarnos con nuestros pasajeros, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a subir un transporte público turístico y este nos va a pedir que nos desinfectemos el calzado y así cada lugar al que entremos también nos va a pedir la desinfección del calzado. Nosotros tenemos que tener la predisposición para poder hacerlo. Sí es importante que el guía lleve un control de su temperatura corporal todos los días para poder tener una trazabilidad si es que ha habido algún cambio y poder él mismo llevar una situación de control, ¿no? Por eso hay que tomarse todos los días la temperatura, registrarla en una ficha, ¿no? Para poder tener nuestro estado de salud adecuado. En el caso de que nosotros prestemos el servicio a través de una agencia de viajes, deberemos reportar nuestra temperatura al iniciar el día y en el caso de que nuestro tour haya sido de half day, ya sea mañana o tarde, deberemos de reportar la temperatura nuevamente si es que hemos cambiado el grupo de pasajeros, ¿no? Para poder siempre tener al operador informado y que se puedan tomar las previsiones adecuadas. Tenemos que tener todo nuestro material y herramientas de trabajo debidamente protegidos y desinfectados. Una recomendación es que al iniciar cada uno de nuestros días, ya sea que llevemos una tablet para poder enseñarle algunas cosas a los pasajeros, nuestro celular, mapas, banderolas o letreros que usamos los guías, incluso nuestros micrófonos personales o equipamiento de sonido personal, darle una desinfectada todos los días al iniciar un grupo nuevo de pasajeros, y si es que por alguna razón tuviéramos que cambiar de grupo de pasajeros, también es altamente recomendable que se pueda hacer lo mismo, por sea que nuestros pasajeros vayan a entrar en contacto con alguna de estas superficies, estas se encuentren adecuadamente desinfectadas. El guía debe contar con los números de emergencia para reportar los casos sospechosos del COVID-19. ¿No? Habrán números de emergencia que sean los que ofrece la agencia de viajes y turismo o el centro en el que nosotros trabajamos, pero si no, tenemos que llamar al 113, que es el número general para el COVID-19 en el Perú. En el caso de las regiones, también se pueden comunicar con las DIRESAs, ¿no? Para poder atenderlos en forma directa si es que tuvieran que reportar alguna situación o algún caso que debiera reportarse al Ministerio de Salud. Por eso es importante contar con este número previamente, ¿no? Es trabajo de nosotros los guías verificar que las unidades de transporte estén adecuadamente limpias y desinfectadas. ¿Qué significa esto? No significa que nosotros vamos a entrar y acompañar a los choferes a proceder en la desinfección. Lo que significa es que tenemos que pedirle la ficha de control que han utilizado
todos los días estos vehículos para poder estar desinfectada a la hora que va a ser usada por nuestro grupo de pasajeros, ¿no? Y además debemos verificar que se cuenten con las bolsas para los residuos sólidos correspondientes. Luego, debemos revisar que se asigne de forma exclusiva a cada uno de nuestros pasajeros el equipamiento que sea que vaya a tener que usar. Si, por ejemplo, vamos a tener una actividad de aventura y esta requiere equipamiento, por ejemplo, una bicicleta, tenemos que, como guías, controlar que esa bicicleta sea entregada a un único pasajero y que durante el recorrido del tour no haya rotación de la bicicleta, ¿no? Si vamos a un lugar como por ejemplo el santuario de Pachacamac, donde también hay un circuito para realizar en bicicleta, el caso será el mismo, ¿no? Y en cualquier otra actividad en la que los operadores entreguen material a los pasajeros, los guías estaremos en la obligación de revisar que este material sea entregado para un único pasajero y que no exista, como habíamos mencionado antes, la posibilidad de contaminación cruzada entre los mismos pasajeros al intercambiar estos productos o estos equipamientos, siendo así una actividad segura, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño resumen del antes, vamos a mencionar algunas cosas claves. Antes de salir de nuestra casa, nos tomamos la temperatura y avisamos al operador, que es el que, a quien estamos prestando el servicio. Si el servicio lo prestamos en forma directa, lo anotamos en nuestra hoja de control en casa. Luego revisamos que todo nuestro material se encuentre desinfectado. Llevamos nuestro termómetro clínico infrarrojo en todo momento. Revisamos las unidades que hayan sido previamente desinfectadas, ¿no? Obviamente ya sabemos los números a los que tenemos que llamar, ¿no? Y finalmente, si es que vamos a entrar en interacción con equipamiento, revisamos que cada pasajero sea asignado a un equipamiento y de esta manera podemos mantener esto. A lo largo de los protocolos y en líneas generales, en todo momento se debe mantener el respeto mínimo del distanciamiento de 1 metro. Y eso lo tenemos que tener ya como un insight para todas nuestras actividades, ¿no? Acá hemos hecho un pequeño croquis para que de alguna manera podamos ver, ¿no? Vemos ahí una figura de una guía, ¿no? Que está manteniendo el distanciamiento social. Hemos puesto 1,5 metros referencial, a pesar de que solo se habla de 1 metro, para que podamos de alguna manera ver el manejo de cómo se separarían los grupos. Tenemos diferentes tipos de pasajeros. Una familia, por ejemplo, la vamos a tratar, que viene junta y que viene de un lugar de origen junto, la vamos a tratar como una única unidad. Esta familia puede estar junta entre sí, pero tiene que estar respetando el distanciamiento social hacia las otras personas, tanto entre las personas como hacia el guía, ¿no? Entonces es importante notar esto. Una familia o un grupo que ha venido en conjunto desde su lugar de origen es una unidad y tiene que respetar el distanciamiento hacia los otros pasajeros, ¿no? Esto se va a ver más adelante en, por ejemplo, un guía no va a poder llevar más de 8 pasajeros, ¿no? Y la capacidad de carga de los destinos que se van a visitar también se va a haber visto disminuida, ¿no? En general, alrededor de un 30% va a ser la capacidad de carga de los sitios que se van a visitar, y esto va a hacer que los grupos, como ven, sean grupos pequeños, ¿no? Entonces, el distanciamiento social va a hacer que, por más pequeño que sea el grupo, ocupe mucho espacio dentro de un lugar a visitar, y es muy importante que nosotros los guías mantengamos el distanciamiento, ¿no? Como recomendación, ustedes ya saben, siempre es mejor usar la media luna, ¿no? Para que a pesar de distanciamiento social pueda haber un mejor manejo y una mejor forma de hacer que nuestros pasajeros tengan, digamos, el acceso a lo que nosotros estamos explicando en nuestro recorrido, ¿no? También hay un tema de responsabilidad de los pasajeros, ¿no? Los pasajeros tienen que informar a los turistas sobre los protocolos en los sitios establecidos para que ellos puedan cumplir con los requerimientos previamente mencionados, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los requisitos obligatorios para los pasajeros? Hay que informarles que, así como el guía, ellos tienen que portar en todo momento la mascarilla, ¿no? También se les tiene que informar previamente y el guía tiene que ejecutar que al pasajero se le tomará continuamente la temperatura a lo largo del día. Al inicio se la tomará el guía en su primer contacto con los pasajeros, pero hay que informarle a los pasajeros que durante su recorrido se le tomará muchas veces la temperatura. En cada uno de los lugares a los que se ingrese probablemente se le vuelva a tomar la temperatura y es importante que el guía se lo explique para que el pasajero no se incomode o no se sienta sorprendido, ¿no? Hay que explicarle al pasajero que éste debe realizar el procedimiento de lavado de manos y desinfección. Hacerle recordar que en cada uno de los lugares o cuando haya tenido un contacto, por favor se lave las manos, ¿no? Lo mismo, hay que explicarle que en los lugares a visitar, tanto durante nuestro recorrido como a la hora de ingresar a la unidad de transporte, tendrá que desinfectarse la suela del calzado para mantener la higiene ¿no? y la salubridad correspondiente dentro del lugar a visitar. Al pasajero se le debe solicitar que previo a la actividad que va a realizar con nosotros, y este es trabajo de la agencia de viaje, pero nosotros se lo debemos hacer recordar, que los artículos que lleve al tour deben ser previamente desinfectados también, para protegerse él mismo como proteger al resto de las personas. El guía, al iniciar su primer brief, deberá decirle que los recorridos establecidos van a ser asignados específicamente por el guía y que por un respeto a la situación de emergencia sanitaria y a los protocolos vigentes, se deben de movilizar únicamente por los espacios delimitados por el guía y por los locales que vayan a ser visitados durante cada uno de los tours que este pasajero realice. El pasajero debe escuchar la información y las medidas preventivas y restricciones del servicio previamente a la salida del mismo, y también hay que explicarle que en cada uno de los lugares a los que se va a visitar seguramente habrá una pequeña charla técnica para explicarnos los protocolos correspondientes a cada una de las visitas. Así, de esta manera, el pasajero siempre estará informado y será más fácil para los guías hacer cumplir los protocolos correspondientes. En el caso que se tengan que realizar pagos durante el recorrido por parte de los pasajeros, se recomienda optar por los medios de pago virtuales para reducir el riesgo de contagio. Si es que las condiciones de la locación a visitar o las condiciones no permitieran los medios de pago virtuales, está permitido los medios de pago físicos, pero inmediatamente después de la transacción, ambas personas debieran desinfectarse las manos o lavárselas si es que hubiera la posibilidad de usar agua y jabón inmediatamente, sino con una solución desinfectante para simplemente evitar la transmisión por el método de contagio que habíamos dicho, que era el contacto con superficies posiblemente contaminadas, ¿no? Entonces, otra vez vamos a pasar a hacer un pequeño resumen de las responsabilidades de los pasajeros. Lo primero es cumplir con la normativa vigente y el uso exclusivo, el uso correcto de la mascarilla en todo momento. Este tiene que estar con la predisposición para la toma de temperatura, para la desinfección del calzado y para cumplir con los protocolos de cada uno de los lugares a visitar, ¿no? Y finalmente, si tuviera que realizar algún pago, tiene la posibilidad de realizarlo virtual, se recomienda que se realice de esa manera, pero si no la tuviera, existe la posibilidad también de realizar el pago de una manera en efectivo, pero como hemos dicho, teniendo las precauciones del caso. Y finalmente, tendrá que cumplir a rajatabla las explicaciones del guía y los recorridos de cada uno de los lugares a visitar para de esta manera cumplir con los protocolos adecuados y mantener el tema de la seguridad, tanto como para él como para otros grupos que puedan estar visitando los lugares comprendidos dentro del tour. Ahora vamos a pasar a la actividad durante el servicio de guiado turístico. Lo primero que ya habíamos mencionado previamente es que se manejarán grupos de máximo 8 turistas.
En el caso de que los turistas, de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, sean de un grupo pool, que significa que vienen de lugares diferentes y que no tienen un contacto previo, todos ellos deberán mantener el distanciamiento social, el distanciamiento físico, perdón, entre ellos. En el caso de que sean una familia, la familia, bueno, puede no necesariamente mantener este distanciamiento, dado que de origen vienen juntos, ¿no? Eso es algo muy importante a tener en cuenta, saber que el máximo de grupos será 8 turistas por guía. Ahora pasaremos a hacer el recorrido de nuestro gráfico una vez más. Lo primero es que como guías, y ya lo habíamos mencionado, tendremos que vigilar continuamente se cumpla con el distanciamiento mínimo de 1 metro, ¿no?, entre los turistas, y que estos no solamente porten la mascarilla, sino que la usen correctamente. Seguramente algunos se estarán preguntando en este momento, ¿qué es usar la mascarilla correctamente? Bueno, la mascarilla o barbijo se usa correctamente cuando cubre, ¿no?, de forma completa nariz y boca, ¿no? Idealmente por la parte de arriba de la nariz hasta la barbilla, creando una cápsula, ¿no?, que evita que puedan entrar el aire o las microgotas, ¿no?, dentro de la mascarilla. Eso es el uso correcto. Si nosotros vemos que una persona tiene la mascarilla por debajo de la nariz, inmediatamente tenemos que pedirle a este pasajero que cumpla con los protocolos y el adecuado uso del equipamiento, porque si no está exponiéndose tanto él como a todas las personas que lo acompañamos en el grupo. Entonces, 1, uso correcto y continuo de la mascarilla y distanciamiento físico entre personas. 2, informar a los turistas sobre los protocolos a seguir en cada uno de los sitios a visitar y las consecuencias de su incumplimiento. La normativa vigente nos dice que nos encontramos en una emergencia sanitaria y que incumplir los protocolos se vuelve un atentado contra la salud de la nación. Así está descrito en la normativa correspondiente. Entonces, nosotros tenemos que informarle a los turistas que de no cumplirlo están incumpliendo la ley, y esto tiene distintos tipos de sanciones. Primero pueden ser detenidos por las autoridades nacionales, ya sea policía o fuerzas armadas, actualmente en estado de emergencia sanitaria, y podrían ser llevados a la comisaría y luego denunciados ante la fiscalía correspondiente, ¿no? Entonces es importante explicarle esto claramente a los pasajeros para que entiendan que el uso de la mascarilla y la distancia es muy importante. Número 3, hay que informarle a los pasajeros que el lavado y desinfección de manos, aparte de ser una medida de protección para ellos, es una obligación social hacia el resto de personas. Entonces, si uno entra en un contacto con alguna superficie, va a tener que desinfectarse las manos, así como al entrar a cada uno de los lugares a visitar o a las unidades de transportes, se nos alcanzará el líquido desinfectante y en el caso de haber acceso al agua y jabón, nos podremos lavar con agua. También hay que explicarle a los pasajeros que van a usar el pediluvio o estas bandejas con desinfectante, y hay que avisarlo previamente para que los pasajeros luego no se vean incómodos o sorprendidos, ¿no? Habíamos dicho también que el guía portará en todo momento estos termómetros inalámbricos. Bueno, durante el guiado les va a tener que tomar la temperatura al iniciar la primera interacción del día, pero también es importante decirle a los pasajeros que esta no será la única vez que se le tome la temperatura, sino que al ingresar a los distintos lugares a visitar es altamente probable que en los protocolos de cada uno de los lugares, incluso los restaurantes o las empresas de transporte, se le vuelva a tomar la temperatura, para que no piensen los pasajeros que únicamente con el primer contacto del día con el guía ya se le tomó la temperatura y no se le volverá a tomar en el recorrido, y así el pasajero no se incomode más adelante, ¿no? Luego es que debemos de portar EPPs de contingencia, ¿no? El equipo de protección personal, mascarillas de contingencia, porque, como lo habíamos dicho, se puede malograr la mascarilla que tiene tanto el guía como la de alguno de los pasajeros. En el caso de que estemos trabajando para alguna agencia de viaje, esta deberá proveernos los equipos de emergencia, los cuales deberemos llevar con nosotros y en caso de necesidad ofrecérselo a nuestros pasajeros.
Manejaremos grupos de máximo 8 pasajeros y esto incluso se podrá ver reducido si es que el aforo de alguno de los lugares a visitar así lo menciona. Por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, el grupo máximo es de 8 personas, incluido el guía, o sea, guía y 7 pasajeros, ¿no? Pero en líneas generales es un máximo de 8 pasajeros por guía, lo que se va a poder manejar. Hay que tener en cuenta, acá hemos puesto una pequeña gráfica, que es la número 6, ¿no? Donde estamos haciendo 2 filas, ¿no? Paralelas, manteniendo el distanciamiento social, que sería una forma, pero ustedes, de acuerdo al lugar a visitar, tendrán que ver cuál es el modo más adecuado para que los pasajeros puedan mantener el distanciamiento social, pero además puedan tener acceso a la información que como guías proveeremos a nuestros pasajeros, ¿no? Luego es que deberemos llegar a los horarios programados a las visitas, a fin de evitar aglomeraciones. Habíamos mencionado al inicio, en nuestra segunda diapositiva, que en consideraciones generales seguramente se iban a ver reducidos los aforos de todos los lugares hasta un 30%. Entonces, la posibilidad de llegar con nuestros pasajeros en forma aleatoria a algún atractivo turístico, a algún museo, a algún área natural protegida, se va a ver reducida, porque como la capacidad de carga se ha reducido, vamos a tener que hacer coordinaciones previas, no vaya a ser que lleguemos y nos demos con la sorpresa de que a esa hora ya hay grupos, el lugar está saturado de turistas y que no nos puedan permitir la visita. La recomendación es que se coordine previamente con todos estos lugares para, en atención a la capacidad de carga, poder desplazarnos adecuadamente con los pasajeros y además de eso respetar los horarios programados para que no nos pase que lleguemos tarde y estemos ocupando el lugar de otros grupos que seguramente vienen en las mismas condiciones que nosotros. Número 8, vamos a seguir con el protocolo de manejo de casos sospechosos. Existe un protocolo para manejar casos sospechosos. ¿Qué es un caso sospechoso? Seguramente me dirán. Bueno, un caso sospechoso es, por ejemplo, una persona que presenta fiebre durante el recorrido, ya sea a lo largo del día, en alguno de los lugares donde se le ha tomado la temperatura, luego de haber pasado la temperatura en la mañana, ha tenido una temperatura por encima de los 38 grados, esto se vuelve un caso sospechoso, o una persona que, como habíamos dicho, se siente con un fuerte dolor de cabeza, con una tos constante, con malestar, ¿no? Esta persona se vuelve un caso sospechoso. Lo que habíamos dicho es que hay que comunicar inmediatamente. ¿A quiénes debemos comunicar? Si trabajamos para una agencia, a la agencia de viajes y al número de emergencia para el COVID-19, y si estamos en provincias o trabajamos en forma directa, también a una agencia de viajes o, en caso de que sea en forma directa, directamente a la DIRESA o al Ministerio de Salud, al número correspondiente para que ellos nos puedan dar. A esta persona se le aumenta la distancia física, ¿no? Para poder atenderla se eleva el tema de los EPPs, o sea, se le da la máscara y se le tiene mayor atención para que no entre en contacto con nuestros otros pasajeros hasta el momento de que esta persona sea evacuada y puesta en cuarentena correspondiente. Número 9. Comunicaremos a los pasajeros sobre la correcta disposición de los residuos sólidos que se puedan generar. Estos, en cada uno de los lugares a visitar, incluso el vehículo de transporte, tendrán lugares específicos, bolsas o contenedores con tapa en los cuales los pasajeros podrán desechar sus desperdicios. Los desperdicios biológicos a utilizar, por ejemplo, con carga biológica, perdón, a utilizar como una mascarilla deteriorada, lo recomendable es preguntar en estos sitios cuál es el lugar adecuado para el desecho de estos residuos, dado que no se deben de mezclar con el resto de residuos para poder hacer un mayor control sanitario al respecto, ¿no? Luego, se debe evitar la manipulación o el intercambio de objetos y el contacto físico, ¿no? Durante el manejo de quejas, reclamos de los pasajeros, ya sea que sea frente a nuestro servicio o en cualquiera de los lugares a visitar. Se ha recomendado en todos los protocolos que existan los libros de reclamaciones virtuales para que el pasajero no tenga que escribir
directamente en ninguna parte, ¿no? Y que pueda hacerlo de manera virtual. Si es que no hubiera esta posibilidad, habría que tener la solución desinfectante o el acceso al agua y jabón para el lavado de manos inmediatamente después de haber realizado el reclamo o queja, ¿no? Porque va a tener contacto con un lapicero, con un cuaderno, se va a apoyar seguramente en alguna parte para escribir, y lo recomendable es que inmediatamente acabe ese proceso, pase a la desinfección de manos con las sustancias correspondientes, ¿no? Igual en el intercambio de objetos, si un pasajero tiene algo o está viendo algo y se lo quiere dar a otra persona, es recomendable que el pasajero, tanto que entrega como el pasajero que recibe, una vez que hayan terminado la transacción de este elemento, los dos se desinfecten las manos para no tener la carga, posiblemente carga viral en la mano y no generar ningún tipo de contaminación, ¿no? Sé que suena un poco tedioso, pero todos debemos entender que lo que estamos haciendo es protegernos a nosotros mismos y a toda la sociedad. Los pasajeros seguramente estarán en las mismas condiciones de interés, ¿no?, de proteger su salud como la de los acompañantes del grupo, ¿no? Número 11. Informaremos oportunamente a la empresa contratante de haber todo incidente que suceda con el grupo, cualquiera sea que éste fuera. Por ejemplo, un pasajero que se le rompe la máscara y ya no tenemos otra mascarilla de repuesto, o un pasajero que no desea meter, por ejemplo, los zapatos en un pediluvio porque considera que se le van a malograr. Todo este tipo de cosas se deben informar inmediatamente a cada uno para poder tomar las medidas de previsión correspondientes. Luego, número 12, deberemos desinfectar cualquier documento u objeto con el que los turistas o terceros vayan a tener contacto, ¿no? A veces tenemos que entregar algún voucher que nos ha enviado la agencia de viajes, a veces hay alguna documentación o tickets porque nosotros hemos hecho algún pago. Lo recomendable es que si es que no pudiera entregarse en forma virtual, esta documentación, una vez entregada, haya que desinfectarse tanto uno como la otra persona, y en la medida de lo posible, si esta documentación viene de origen de una agencia de viajes, de una oficina, venga en sobre cerrado y previamente desinfectado para ser entregado en forma directa al pasajero y ya que él lo abra en forma directa, ¿no? Manteniendo así las condiciones de salubridad una vez más. Entonces, ese es un poco lo que debemos hacer durante el servicio de guiado turístico. Para seguir como hemos venido haciendo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que yo podría considerar como los highlights o los puntos más importantes de esta parte, ¿no? Lo primero es que como guías tenemos que acordarnos que el máximo del tamaño de nuestro grupo serán 8 turistas sobre los que nos haremos responsables y estaremos a cargo de brindar nuestros servicios. A estos 8 turistas tenemos que darles la información clara, ¿no?, de cuáles serán las medidas sanitarias que tienen que cumplir. ¿Cuáles son estas? El distanciamiento social, el uso adecuado de la máscara, ¿no?, la desinfección continua de acuerdo a las necesidades, tanto de manos como de pies, ¿no?, la toma de temperatura al iniciar las actividades con nosotros y la toma de temperatura una vez ingresado a cada uno de los locales. Esto, en forma directa, en relación a nuestra interacción con los turistas, vendría a ser, de alguna manera, los highlights, ¿no?, los puntos más importantes. Y otros es ya de parte nuestra, ya no necesariamente hacia los turistas, sino hacia los terceros, tendremos que coordinar previamente todas las acciones de los lugares a visitar para que no tener que pasar por el incómodo momento de llegar a un lugar y que nos digan, señor Basili, ¿no?, en este caso, no puede ingresar con sus pasajeros porque la capacidad de carga de esta hora está llena, ¿no? Entonces, para no entrar en ese incómodo momento, lo recomendable es claramente poder haber tenido una reserva previa y respetar los horarios. Luego, tendremos que nosotros saber cuál es el protocolo de cada una de las agencias de viaje con la que trabajamos para que lo podamos cumplir en caso de que hubiera alguna situación, y con ellas llegaremos al acuerdo de cómo nos enviarán documentación si es que hubiera documentación que nos solicitan transferirle a los pasajeros.
Eso es de alguna manera el resumen de lo que debemos hacer durante el servicio. Siempre, siempre cumpliendo los protocolos de cada uno de los lugares a visitar, ¿no? No estamos exentos de que el grupo de 8 personas se vea disminuido si es que la capacidad de carga de estos lugares a visitar así lo exigiera. Por eso también es importante la coordinación previa. No vaya a ser que lleguemos con un grupo de 8 pasajeros a un lugar, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Al complejo arqueológico de Chan Chan, y nos digan, no son 8 pasajeros por guía, sino un máximo de 7 pasajeros más el guía o de 6 pasajeros más el guía. Si no hemos hecho una coordinación previa, podríamos incurrir en ese error. Entonces, tanto nosotros como la agencia de viajes, será bueno que mantengamos esa información para no tener este tipo de impases o incómodos momentos hacia nosotros o hacia nuestros pasajeros. Acá hay un tema muy importante que hemos querido hacer notar, que es el tema del refrigerio. Normalmente nosotros los guías vamos enseñando un poco sobre la gastronomía a nuestros pasajeros y somos de abrir frutas en el mercado, ¿no? Comprando frutas, enseñarlas, mostrarlas, hacer probar. Vamos a tener que temporalmente, durante la emergencia sanitaria, no compartir ningún tipo de alimentos, ¿no? Por lo tanto, no vamos a poder nosotros abrir una fruta y hacerla probar o acercarla a los pasajeros para que no tengamos este problema de romper el contacto físico. Si estuviéramos sentados ya en una mesa y nos tocaría comer a la hora del refrigerio, es muy importante que tengamos en cuenta que no se puede compartir tampoco los alimentos, ¿no? A veces el turista nos dice, ¿qué es lo que usted está comiendo? Quisiera probar. No, no se puede, ni los alimentos ni las bebidas, para no mantener el distanciamiento. De ninguna manera compartir los cubiertos, ¿no? Y como una recomendación y respeto, que es el mismo que esperábamos nosotros de otros guías, antes de sentarnos nosotros en un lugar, haremos una pequeña desinfección y a la hora de retirarnos también haremos una pequeña desinfección, porque es como esperaríamos nosotros encontrar el lugar siempre seguro para nuestros pasajeros y para nosotros, ¿no? A la hora de sentarnos en algún restaurante o algún recinto específico, también debemos previamente preguntar cuáles son los protocolos. No todos los restaurantes van a permitir necesariamente mesas de 9 personas, que son 8 pasajeros más el guía. Algunos sí, tal vez no, pero lo que habrá que hacer es ver cuáles son los protocolos vigentes en los lugares a los que vayamos y cuáles son los protocolos de restaurantes que están vigentes para que podamos estar atentos a qué hacer con nuestros guías, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de comer, ¿no? Obviamente, antes de ingerir los alimentos y luego de ingerir los alimentos, hay que proceder al lavado y desinfección de manos para que podamos llegar al consumo de nuestros alimentos con las manos desinfectadas y que no se produzca esta contaminación, mejor dicho, de elemento contaminado, mano, a la mucosa, que en este caso sería la boca, la nariz o los ojos, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esto que es muy importante a la hora del refrigerio, sea cual fuera el tipo de refrigerio, desayuno, almuerzo, cena o box lunch, si es que hubiera, hay que tomar en consideración estas medidas para protegernos nosotros y nuestros pasajeros, ¿no? Después del servicio, ¿no? Cosas a tener en cuenta después del servicio. Al finalizar nuestro tour, tendremos que tomarle la temperatura a nuestros pasajeros y informarla a la agencia de viaje o operador para poder llenar de alguna manera la ficha de control. Si es que nosotros hemos prestado el servicio en forma directa, como habíamos dicho previamente, nosotros portaremos esta ficha de control y podemos prestar el servicio de esa manera adecuadamente con nuestros pasajeros, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque debemos reportar los resultados. Si nuestro tour fuera un half day, ¿no? Igual se hace la toma de temperatura al inicio,
del tour y al finalizar el tour. No tiene nada que ver si es del día completo, de mediodía o de muchos días. Todos los días se hará la prueba, ¿no?, con nosotros al iniciar y al terminar cada uno de nuestros recorridos, ¿no? Si vamos a utilizar medios digitales para presentar informes, es importante que mantengamos siempre el contacto con la agencia de viaje, pero utilizando este tipo de elementos y dejar de ir a la agencia de viaje en la medida de lo posible para rendir las cuentas, ¿no? Podemos mandar un correo, podemos mandar un email, un WhatsApp con todas las cuentas para poder entregar la documentación correspondiente. De no poderse dar el caso en forma virtual, se podrá usar el servicio de mensajería para entregar de esta manera toda la información correspondiente al término de nuestro tour a nuestro empleador, en este caso agencia de viaje, o operador turístico, para poder presentar el informe correspondiente, ¿no? También se recomienda el uso de los servicios de mensajería para poder devolver materiales que tengamos que devolver. Por ejemplo, si tenemos que devolver el termómetro infrarrojo, si tenemos que devolver una tablet que nos ha dado alguna empresa para realizar un servicio específico, o si es que, por ejemplo, algún pasajero ha dejado olvidado alguno de sus elementos, ¿no? Hay que reportar al empleador sobre los objetos olvidados y a través de un courier enviarlo al lugar de hospedaje del pasajero o al empleador para que éste pueda hacérselo llegar, ¿no? Como vemos, en líneas generales, el protocolo es sencillo, ¿no? Tiene los puntos que hemos mencionado, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño y rápido resumen para que no nos quede ninguna duda, ¿no? Lo primero es que se recomienda la prueba serológica al iniciar para que estemos seguros de que estamos iniciando nuestras actividades sin ninguna trazabilidad de la enfermedad y por lo tanto no somos contagiados. Lo segundo es que como guías de turistas responsables tenemos alto conocimiento sobre todos los protocolos de los proveedores. Tercero, se usará la mascarilla en todo momento del servicio, ¿no? Tanto por nosotros como por los pasajeros. Cuarto, se deberá portar un termómetro clínico infrarrojo en todo momento del servicio, ¿no? Para poder prestar el servicio de manera adecuada y para poder presentar los informes que hemos mencionado en nuestra diapositiva de antes del servicio, en la que se informa a los pasajeros, a la agencia de viaje la temperatura, y al final del servicio, al final del día, cuál ha sido la temperatura de nuestros pasajeros. Luego, informaremos a nuestros pasajeros sobre el lavado de manos en cada una de las actividades que se realicen y con la periodicidad adecuada si es que han tenido contacto con alguna de las cosas que hemos estado visitando. Finalmente, en todo momento se tendrá el distanciamiento físico de mínimo 1 metro. Y acá vamos a pasar al pequeño gráfico que habíamos visto, ¿no? Para no hacer el recorrido. Cuando hablamos del distanciamiento, o sea, es un distanciamiento 360 grados, ¿no? Si una persona está en un grupo, tiene que tener esta distancia social hacia atrás, hacia adelante, hacia todos los costados. Tanto hacia el guía como hacia los pasajeros. El único caso en el que la distancia es distinta es cuando existe un grupo familiar que viene del lugar de origen en donde todos están unidos, ¿no? Y en ese caso, ese grupo como tal deberá tener la distancia de más de metro con las personas del resto del grupo, ¿no? En el caso de que el grupo fuera un pool, ¿no? Y todos fueran personas distintas, entre todas ellas habrá este distanciamiento y es importante hacer notar esto para que se pueda respetar y tener nosotros como guías el manejo, porque vamos a ocupar mucho más espacio en las zonas a visitar, ¿no? Entonces es importante eso. Puntos que debemos recordar de esto para poder hacer del tour una mejor experiencia. 1. Coordinar previamente con las locaciones que se van a visitar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos incurrir en el incómodo momento de llegar a un lugar y que como se ha visto reducida la capacidad de carga,
no podamos acceder a la visita en ese momento. Para que no nos pase eso, la recomendación es previa coordinación, visitas programadas con horarios programados, ¿no? Confirmación del tamaño máximo del grupo para saber si los 8 pasajeros que vamos a llevar están permitidos dentro de esa locación y no incurrir en ninguna falta, ¿no? Luego, la confirmación del horario, lo mismo en los lugares donde se van a recibir alimentos, ya sea hospedajes, restaurantes o afines, ¿no? También confirmación del tamaño de las mesas para previamente poder avisarle a los pasajeros cómo se va a separar. Hay que tener en cuenta que también se ha visto reducida la capacidad de los vehículos de transporte, el aforo de los vehículos de transporte en un 50%, ¿no? O sea que, por ejemplo, si nosotros normalmente usábamos un Sprinter de 18 pasajeros, solo podrán llevar 9 pasajeros, en ese caso serían el guía más sus 8 pasajeros, pero por ejemplo en una H1, que antes llevaba más o menos 8 pasajeros, solo se podrán llevar 3 pasajeros más el guía, ¿no? Entonces todos estos detalles son importantes que nosotros como guías tengamos en cuenta para poder dar un servicio de calidad a nuestros pasajeros. Lo otro es que tenemos que hacer notar a todos nuestros turistas que se les va a hacer muchas veces la toma de temperatura, no por nosotros, sino a la hora de que ingresen a cada uno de los atractivos, museos, centros naturales, áreas naturales protegidas, restaurantes, tiendas, locales comerciales. En cada uno de estos lugares se les va a realizar la toma de temperatura, la desinfección de manos y pies. Entonces, para que nuestros pasajeros no se incomoden, será a bien de los guías informar en nuestro primer brief que esto sucederá, ¿no? Para que esto sepan. Es muy importante que sepamos los protocolos de las agencias con las que estamos trabajando para el caso de una contingencia, ¿no? Habíamos dicho que una contingencia podía ser relacionada al COVID. En el caso de que una de las personas presente sintomatología, hay que informar inmediatamente para que se tomen las medidas preventivas. Cada una de las agencias tendrá su protocolo que ha sido presentado en la página SISCOVID y que tendrán que cumplir ustedes, ¿no? Y bueno, tendrán que contar con los equipos de protección personal de repuesto para poder, en caso de que a alguien se le malogre la máscara o lo que sea, darle la solución inmediata a los pasajeros y poder solucionar esa parte. Eso es de alguna manera en la parte de la acción, ¿no? Y si vamos ya un poco a la salida, hay un tema siempre con la visita a algunos lugares donde se tiene que realizar el pago directo por parte de los pasajeros. Entonces nosotros como guías les vamos a tener que facilitar para que ellos recuerden la desinfección de manos posterior a la transacción monetaria, que no pueda ser realizada de forma digital, sino que tengan que sacar la plata ahí y pagar. Hay que recordarles que haya este procedimiento de desinfección de manos, ¿no? También habíamos dicho que tenemos que tener todo el protocolo en relación a la alimentación, tener mucho cuidado a la hora de realizar las visitas a los mercados, a los centros de abastos, donde vemos productos alimenticios, ¿no? Los cooking class, ¿no? Y todo esto para que no haya un intercambio entre los pasajeros o entre productos, sino que cada pasajero pueda tener el suyo propio y así poder brindar un servicio adecuado y no incumplir la normatividad, ¿no? También es muy interesante que tenemos que tener en cuenta que posterior a nuestra actividad tenemos que no olvidarnos de la toma de temperatura, pero también coordinar previamente con las agencias y operadores para poder devolver el material que nos han entregado, como habíamos dicho, las tablets, los termómetros infrarrojos, los kits de repuesto de elementos de seguridad, en la medida de lo posible a través de sistemas de courier, ¿no? Para no tener que regresar. Y también coordinar con las agencias de viaje y turismo la posibilidad de presentar nuestros informes, ¿no? De cuentas y nuestros informes de gastos, si es que tuviéramos que hacerlo, de manera virtual para no tener que acceder a los locales de la agencia, ¿no?
Como habíamos dicho, también es importante saber que hay una serie de protocolos establecidos para hoteles, para restaurantes, para atractivos turísticos, para transporte turístico, para transporte acuático, para transporte aéreo, que nosotros como guías vamos a tener que estar al tanto. Y si bien actualmente existe una normativa vigente, esta normativa no es absoluta, que quiere decir que nunca cambiará. Hay que estar continuamente atentos porque la normativa ha venido cambiando a razón de cada 2 semanas. Han habido actualizaciones, ¿no? Y nosotros como guías tenemos que estar siempre atentos a estas actualizaciones que son emitidas por el MINSA, ¿no? A través de decretos supremos, ¿no? Para poder actualizar nuestros protocolos, ¿no? Entonces, como ven, es relativamente sencillo, ¿no? Como guías no tenemos más que prepararnos bien, tener nuestra ficha de control, investigar muchísimo, que es parte de lo que todos nosotros hacemos, ¿no? Y mantener siempre informado correctamente a nuestros pasajeros para que no haya momentos incómodos de que no hubo algo que no se les avisó, ¿no? Entonces, si tenemos todas estas consideraciones, bueno, vamos a poder prestar un servicio de calidad y vamos a poder mantener algunas recomendaciones que me gustaría darles. Lo recomendable es usar las mascarillas más delgadas, pero quirúrgicas. ¿Por qué digo las más delgadas? Porque yo ya he hecho varias pruebas con distintos tipos de mascarilla. Existen las N95 o tipo N95 o KN95, que son como una cápsula rígida que va acá. El problema de esas mascarillas es que son duras y la voz no se proyecta, no sale. Es como que yo hablara con la mano puesta sobre la boca, ¿no? Entonces es muy difícil realizar nuestra actividad de guiado con esta mascarilla puesta en la boca, ¿no? No se va a poder realmente. Lo que la norma nos dice es que usemos las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas son las de 3 pliegues, esas que tienen 3 rayitas y que cuando uno las compra en realidad son como un papel delgado, ¿no? Y que básicamente uno las estira sobre la cara y se las pone sobre atrás de las orejas. Esas mascarillas delgadas sí nos permiten proyectar la voz. No pesan, no dejan marcas en las narices, no son incómodas. Incluso son recomendables para las actividades físicas. Uno puede, y ya se han hecho pruebas en el Perú, caminar en la altura, ¿no? A varios miles de metros sobre el nivel del mar, hacer trekking, bicicleta de montaña, rapel, incluso una caminata dentro de la ciudad o un camino escarpado o montañoso, ¿no? No van a presentar mayor dificultad porque no encapsulan el aire. Y entonces uno puede hablar, puede respirar con mayor comodidad, son más fáciles, ¿no? de utilizar. También hay algunas mascarillas que son, digamos, reutilizables, ¿no? Que también se pueden utilizar siempre y cuando cumplan las normativas vigentes. Entonces, eso era un poco lo que les veníamos a comentar, ¿no? Básicamente es el uso de la mascarilla, la distancia, el cumplimiento de los protocolos, y si hacemos nuestra tarea de forma correcta, vamos a poder estar todos altamente protegidos contra este COVID-19, ¿no? Como lo habíamos dicho al inicio, y simplemente ya para ir cerrando, ¿no? Actualmente nos encontramos en una situación pandémica, en un estado de emergencia sanitario a causa, ¿no? del COVID-19, y tenemos que estar siempre atentos nosotros como guías, y acá quiero hacer hincapié en una parte que tenemos que tener el control. No porque nosotros reiniciemos nuestras actividades el día de mañana o el día de pasado, significa que nosotros no nos vamos a probablemente controlar en adelante. Nosotros tenemos que estar siempre atentos en adelante a no presentar los síntomas. Si es que por A o B un guía presentara los síntomas, ¿no? de tos continua, fiebre, ¿no? dolor de cabeza, mucha mucosidad, ¿no? el malestar, estos malestares previamente señalados, la recomendación es volverse a realizar una prueba serológica o ponerse en cuarentena 15 días para no ser nosotros un foco de contagio, ¿no? Porque vamos a irnos desplazando por distintas zonas de nuestro territorio nacional y entonces también tenemos que ser los guías responsables. Por eso es que nosotros tenemos que, como lo habíamos dicho, llenar nuestra ficha de control todos los días
al iniciar nuestras actividades y al finalizar nuestras actividades, poniendo el día, la fecha, la hora, ¿no? Y la temperatura, ¿no? Al iniciar el día y al finalizar el día para poder llevar. Si algún día nosotros tenemos a cualquiera de estos síntomas, este calendario nos va a poder, esta calendarización de fechas y temperaturas nos va a poder servir para saber desde qué día empezamos nuestra cuarentena y poder contar así la cantidad de días o saber en qué momento nos hacemos la prueba, ¿no? La recomendación a todos es cumplamos los protocolos, no cumplirlos es un delito, nos pueden detener la policía y las Fuerzas Armadas en la calle si nosotros como responsables de los grupos de turistas permitimos que nuestros pasajeros no están con la máscara, nos pueden detener a nosotros si nosotros no estamos con la mascarilla, ¿no? Están, de acuerdo a ley, permitidas estas detenciones. También nos van a preguntar quién se va a hacer cargo de la fiscalización. Y bueno, este es un punto muy importante a tener en cuenta. La fiscalización va a venir de distintos lados. Primero, en la calle van a ser las autoridades competentes, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Luego el MINCETUR o las direzas, luego la SUNAFIL, luego las municipalidades y también las dirceturas correspondientes. Cualquiera de todas estas entidades públicas nos puede fiscalizar y es por eso que nosotros tenemos que estar en todo momento protegidos, ¿no? Y muy bien informados, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, profesor, si es que alguien llega a un recinto y no quiere cumplir con el protocolo de este recinto? ¿Se le puede impedir el ingreso? Sí, por eso esto es importante que nosotros le digamos a nuestros pasajeros. Si nuestros pasajeros no cumplen con los protocolos de los lugares a visitar, los lugares pueden, digamos, no permitir el ingreso de un pasajero que no esté portando la máscara, por ejemplo, que no quiera tomarse la temperatura, ¿no? Y vamos a pasar por incómodos momentos. Entonces es muy importante que hagamos notar nosotros esto a nuestros pasajeros. Incluso nosotros mismos, si tenemos un pasajero que al iniciar el tour no quiere tomar las medidas de salubridad que han sido descritas en este protocolo, nosotros podemos comunicar al operador y decirle que este pasajero no podrá percibir el servicio porque está exponiendo al grupo innecesariamente a condiciones insalubres, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta porque no solo es tener el protocolo y saberlo, es cumplirlo. Y es cumplirlo no porque haya una obligación, no porque estemos obligados a cumplir la norma, sino porque es una actitud de respeto hacia nosotros mismos y hacia la sociedad, ¿no? Esto es como un semáforo en rojo, ¿no? No siempre hay un policía parado al costado de un semáforo en rojo y no por eso la gente se pasa el semáforo. Así funcionan los protocolos, ¿no? Son como semáforos en rojo. Existen, todos sabemos que los tenemos que cumplir y no debemos pasarnos por encima de la luz roja. O sea, tenemos que cumplir los protocolos, es nuestra responsabilidad. Y nosotros, que somos los guías, somos los abanderados, ¿no? De las agencias de viaje, del país, de la imagen. Y si nosotros no hacemos cumplir estos protocolos, digamos que rompemos toda la cadena. Entonces es muy importante que nos quede claro, ¿no? Entonces ya sabemos, mascarilla, distanciamiento social, distanciamiento físico, ¿no? Respeto a los protocolos de los terceros, no intercambio de alimentos, en la medida de lo posible no contacto físico, si es que hubiera desinfección todas las veces que fuera necesario, desinfección de todo lo que se va a entregar a los pasajeros, toma de temperatura al iniciar el día y al iniciar la actividad y al finalizar la actividad, registro de la misma, y en caso de sospecha, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta diapositiva, y por eso he dejado esta diapositiva acá, comunicar inmediatamente a nuestro operador o a las agencias de viaje o al Ministerio de Salud y los teléfonos correspondientes de las direzas en el caso de las provincias, ¿no? Creo que eso podría resumir rápidamente este protocolo del guiado turístico. Sin más, ¿no? Decirles que
Esta normatividad vigente estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria y esto puede ser ampliado, ¿no? Pero en principio la normatividad está mientras dure la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos. Y como lo había dicho al comienzo, ¿no? Nosotros hemos sido reactivados ya en la tercera fase de esta larga cuarentena, ¿no? En la reanudación de actividades económicas gradual y progresiva a través de la publicación de los protocolos, ¿no? Y de la normativa vigente. Esto no exime, fuera del cumplimiento del protocolo, a cumplir la Ley General del Turismo, la Ley del Guía, ¿no? Y todas las normativas vigentes dentro de la actividad turística. O sea, no es que ahora hacemos esto y dejamos de cumplir otras normativas, ¿no? Entonces, creo que está bastante claro para todos que esto es una cosa que nos va a acompañar durante algún tiempo y tendremos que cumplir estos protocolos, estas distribuciones, ¿no? Estas actividades, y este es un nuevo estándar que nos va a acompañar probablemente por todo lo que queda del año 2020 y con suerte no más allá del primer trimestre del 2021, idealmente. Sin más, quisiera dar unas palabras de cierre, ¿no? Decirle a todos muchas gracias por participar en esta capacitación. La aplicación del protocolo es un esfuerzo que todos debemos realizar en pos de proteger la salud de nuestros colaboradores, ¿no? Visitantes y público en general, sobre todo en nuestro caso de la actividad de guiado turístico, por lo que debemos ser muy responsables al momento de aplicarlo, ¿no? Y tener todas las consideraciones en caso. De parte de Senfotur y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Nos despedimos. Hasta pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos.